El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Juan capítulo 1, versos 19 al 34. Vamos a ponernos de pie en respeto a la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios de la nueva versión internacional. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó y declaró, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la luz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Gracias. Te damos, Padre, en esta mañana por este libro de Juan y esta nueva serie que estamos llevando a cabo. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y te rogamos, Señor, que nos ayudas a entender tu palabra, que hables por medio de mí, Señor, y que tú seas glorificado en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana tuvimos el privilegio de ir varios de nosotros a Puno. Vimos el lago Titicaca por primera vez y fue una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Fue interesante porque cuando llegamos al pueblito de Mo, que está dentro de Puno, inmediatamente, ni bien estábamos bajándonos del carro, vinieron un grupo de personas a nuestro lado, preguntando qué es lo que hacíamos nosotros ahí, quiénes éramos y qué queríamos hacer, de dónde éramos, y querían saber todo. Era una interrogación. Nos había parado la policía antes de eso, pero más miedo tuvimos al ver este grupo acercándose a nosotros. Y no fue una vez, sino varias veces que preguntaron: ¿quiénes son ustedes? Es algo similar que pasa en el pasaje de esta mañana, en que Juan el Bautista está siendo interrogado por unos judíos que se acercan. En esta sección del pasaje de Juan que vemos hoy día, vemos que habla acerca de Juan el Bautista. En muchos otros de los evangelios explica más acerca de Juan el Bautista y qué es lo que él estaba haciendo. En Mateo y en Lucas vemos que multitudes se acercan a Juan el Bautista. La gente viene, se acerca y quieren saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo pueden ser salvos? Están arrepintiéndose la gente, están siendo bautizados. Miles de personas se acercan a Juan el Bautista. ¿Y qué dicen los líderes de Israel, los líderes religiosos? Se acercan a él porque tienen quizás celos, están celosos de Juan el Bautista. Y vienen como este grupo vino a nosotros a hacer una interrogación de Juan el Bautista. Ahora, cuando se acercaron a nosotros,
Yo supe que la mejor respuesta es dar toda la información posible para calmar los temores de los que estaban ahí, los líderes, ¿no?, de este pueblo. Vivimos allá, esa es la casa donde vamos, vivimos en Arequipa, vamos a cosechar papas acá, estamos quedándonos en esta casa. César y Luis son los hijos de tal persona, don Pedro y Eustaquia. Ahí estuvieron calmados. Pero ¿qué pasa en este pasaje? Juan el Bautista no hace eso. Juan el Bautista tiene otra respuesta, es muy interesante. Porque él tiene algo, él sabe quiénes son los judíos. Incluso el autor de este libro, del Evangelio de Juan, también conoce de los judíos. Él describe a los líderes religiosos como los judíos en forma negativa. Lo usa 70 veces. Y casi todas las veces que usa esta frase, los judíos lo usan negativamente. Porque los judíos eran conocidos no solamente como líderes del pueblo de Israel, pero también como legalistas, personas que traían la ley del Señor a la letra de la ley, querían que todos obedecieran la palabra de Dios a la letra de la ley. No estaban tan preocupados de que la gente amaba a Dios o tenía una relación con Dios, más se preocupaban de que todos estuviesen obedeciendo la ley a la letra, ¿no? Ellos daban leyes y cargas sobre los demás que ni siquiera ellos mismos podían obedecer. Este legalismo es muy terrible y es fuerte es dañino para la iglesia. Pero ¿por qué menciono esto? Porque aquí se acercan, creo que es uno de estos micrófonos. Gracias, Natán. ¿Por qué menciono esto? Porque casi de inmediato, en nuestra sección, en el verso 19, podemos ver que los judíos están interrogando a Juan el Bautista, diciendo, ¿quién eres? Querían saber quién era este hombre que estaba trayendo a tanta gente. Nadie podía estar fuera del control de los judíos. Y Juan el Bautista sabe quién están preguntándose los judíos. Entonces él dice y no confiesa, no soy el Cristo. Claramente dice Juan el Bautista, no soy el Cristo. En la versión en inglés dice, declaró y no lo negó y lo declaró. O sea, 3 veces está enfatizando que Juan el Bautista dice, no soy el Cristo. Entonces los judíos dicen, entonces, ¿eres Elías? No, no lo soy. Pero tampoco dice quién es, ¿no? Como yo, tratando de calmar a la gente. Juan el Bautista dice, no lo soy. Y luego el profeta, ¿eres el profeta? Y él simplemente dice, no lo soy. Es como que está frustrando a los judíos. Entonces ellos dicen, bueno, si no eres ninguna de esas personas, dinos entonces quién eres. En este punto, Juan el Bautista dirige de nuevo a los judíos a la persona a la cual él vino a proclamar. Él dirige la atención de los judíos lejos de él. Porque eso era el propósito de Juan el Bautista. Él no vino para anunciarse a sí mismo. Vino ni para ser famoso, ni para tener amigos, pero más bien para dirigir a todo el pueblo a la persona de Jesucristo. En lugar de decir quién es Él, Él dice, ¿por qué está ahí? Él dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Es como si Él estuviese diciendo, ¿sabes qué? No se preocupen de mí. Viene alguien. Yo estoy enderezando el camino para alguien que viene después de mí. De Él preocúpense. Pero desafortunadamente los judíos ignoran por completo el significado de su declaración. Juan el Bautista está diciendo que viene el Señor. El esperado Mesías viene. Está preparando su camino para Él. Pero en vez que escucharle a Juan el Bautista, se enfocan ellos en su propia ley. Le preguntan, ¿qué derecho tienes tú de bautizar si no eres el Cristo? Si no eres el profeta, si no eres Elías. ¿Qué derecho tienes? Sacan su libro de la ley y inmediatamente se confrontan con Juan el Bautista. En lugar de regocijarse en la llegada del Mesías esperado, ellos están preocupados de que Él no está haciendo las cosas exactamente como la ley manda. Ellos estaban tan centrados en el legalismo que perdieron el mensaje más importante de sus vidas. Creo que muchos de nosotros somos como los judíos, ¿no? Somos o
o fuimos como los judíos. Nos preocupamos tanto de que todos estén obedeciendo la ley perfectamente, que todos estén bien ordenados en su fe cristiana, que se vistan bien y que canten bien y que hacen todas las cosas bien. Y aún nosotros no estamos bien. Cuando nosotros estamos en pecado y tenemos problemas, tenemos una viga gigante en el ojo y estamos juzgando a los demás. Es fácil de juzgar a los demás, condenar a todos y perder el enfoque de lo que es realmente importante en nuestras vidas. Si te gusta dar muchos consejos, si te gusta quejarte de las cosas y cómo se hacen las cosas en la iglesia o cómo hacen los hermanos las ciertas cosas, te animo a que te arrepientas. Mira los judíos, cómo estaban tan enfocados ellos en la ley y estaban perdiéndose la persona de Cristo. La persona de Cristo representa las buenas noticias, misericordia de Dios hacia nosotros. Si nosotros queremos ser maduros en la fe, maduros espiritualmente, en vez de juzgar a los demás, debemos demostrar misericordia y humildad. Debemos demostrar amor sincero. Esto es lo que debe haber en un cristiano maduro. No perder el enfoque y empezar a juzgar. Si no fuese por Jesús y la misericordia infinita de nuestras almas pecadoras, y si no nos hubiera salvado, ¿dónde estaríamos nosotros? Hay que recordar siempre que esto es un lugar para pecadores. Es un hospital no para sanos, pero para pecadores. Los judíos en este pasaje se pierden de la misericordia de Dios porque están demasiado centrados en sus puntos de vista religiosos y sus opiniones. Están demasiado preocupándose por los demás y están olvidándose de las buenas noticias del Señor Jesús. Entonces regresamos otra vez al texto en que los judíos vienen a Juan el Bautista y preguntan: ¿por qué estás bautizando si no eres Elías, el profeta o el Cristo? Mira cómo Juan el Bautista evita la pregunta una vez más. Juan no está interesado en defenderse a él, no está interesado en definir quién es él. Él solo vino por un propósito, y era para proclamar a Cristo. Entonces, cuando ellos le preguntan ¿por qué estás bautizando? En el verso 26, Juan el Bautista apunta inmediatamente al hecho de que él solo vino para preparar el camino y que alguien viene, el Señor está en medio de vosotros. Juan el Bautista dice: dentro de ustedes viene, yo solo bautizo con agua, pero dentro de ustedes, muy cerca de nosotros, muy pronto viene el Cristo y Él va a bautizar con el Espíritu Santo. No se preocupen de mí, yo estoy bautizando con agua, pero viene alguien que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Juan? Y es tan santo que no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Los discípulos en aquel tiempo no pagaban al maestro o su mentor con dinero, más bien muchas veces hacían servicios para ayudar a su mentor. Pero el desatar una sandalia era una cosa muy baja. Hasta los discípulos no hacían eso, era para un esclavo. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Dice: yo ni siquiera soy digno de ser el esclavo del que viene. ¿Qué choque debe tener los líderes religiosos? ¿O qué deberían de tener? Aquí hay multitudes de personas que se están acercando a Juan el Bautista. Están arrepintiéndose de sus pecados. ¿Y qué dice Juan el Bautista? No, amigos, se están confundiendo. Yo no soy, yo solamente estoy preparando el camino. Viene alguien que es mucho mayor que yo. No puedo ni siquiera desatarle sus sandalias. Si habláramos así de nuestro Señor Jesús, ¿cuánta gente quisiera conocer de Él? Juan el Bautista dice: yo no soy nada, pero esperan, viene el Cristo. Piensa en lo que sabemos acerca de Juan el Bautista. ¿Cuántos detalles sabemos? En realidad no sabemos mucho. Sabemos que comía langostas y miel. Sabíamos que se vestía medio raro y que estaba en el desierto. Pero en realidad la Biblia habla muy poco de Juan el Bautista. Y él también habla muy poco de sí mismo. Qué hermoso, ¿no? No pensamos mucho en él porque él está apuntando a Cristo. Siempre está hablando de Cristo. Su deseo era enderezar el camino para el Señor. Un comentarista dice que enderezar el camino para el Señor es también una forma de quitar obstáculos
del camino, quitar cosas que nos son obstáculos para nuestra llegada a Cristo. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Todos venían hacia él, pero él dice: yo soy un obstáculo, miren a Cristo. Él se despoja de todo orgullo y gloria, solo para levantar a Cristo. Pero ¿por qué es así? Porque igual que dijo el pastor Natán el domingo pasado, el propósito del libro de Juan es para que nosotros creemos que Cristo es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios, y que conociendo eso, creyendo eso, pudiéramos tener vida. Ese es el propósito del autor Juan, es también el propósito de Juan el Bautista, y es el propósito que estamos aquí esta mañana también. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que nos trae la vida. Entonces, ¿qué pasó cuando viene Jesús a la escena? Ahí viene Jesús, y ¿qué dice Juan el Bautista? Dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados de los hombres. El Cordero de Dios. Si tienen sus Biblias, les animo a por favor abrirlos en Éxodo capítulo 12. Vamos a ver unos versos ahí. Porque el libro de Éxodo 12 y el capítulo 12 nos ayuda a entender por qué Juan el Bautista llama a Cristo el Cordero de Dios. Es aquí en Éxodo 12 donde leemos la historia del juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Ya habían pasado 9 plagas hasta este momento, y ya viene el 10º plaga. Moisés se acerca al faraón y dice que libera al pueblo de Israel, pero él lo niega. Y aún con la advertencia de Dios de que el primogénito de todos los que estaban en Egipto serían asesinados. Entonces, sabiendo que el primogénito de todos los que estaban en Egipto iban a ser asesinados, ¿qué instruye Dios a su pueblo? Él ordena en el verso 5, Éxodo 12, 5, que buscan un cordero sin mancha y que lo matan, que lo sacrifican. Y luego en el verso 7, ¿qué dice? Leemos que debían tomar parte de la sangre de ese cordero y la tenían que poner en los postes de la casa. ¿Te imaginas agarrando la sangre de este cordero y poniéndolo en los postes de la casa? ¿Por qué? En el verso 12 y 13 dice: porque esto servirá de señal de que estas casas en que ustedes se encuentran, el Señor va a pasar de largo. Así, cuando hiere yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y finalmente en el verso 27 dice que cuando tus hijos te preguntan por qué estamos haciendo esto de pintar los postes de la puerta con sangre, ¿qué debes responderles? Verso 27: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Déjame hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el ángel del Dios Todopoderoso tiene miedo de la sangre de un cordero? ¿Tiene miedo él de la sangre de un animal? ¿O es que esa sangre significa algo mucho más grande? Significa quizás que ese cordero apunta a otro cordero. La muerte de estas personas que iban a enfrentar al pueblo de Israel fue impedida por una sola razón: debido a la misericordia de Dios. Dios le dio al pueblo de Israel misericordia, no porque un animal murió, sino porque ese cordero apuntaba a otro cordero. Ese cordero apuntaba al Cordero de Dios que un día llegaría. No para salvarles de una guerra contra los egipcios, no para salvarles de un ángel, pero salvarles de su pecado, salvarles de una muerte eterna. Y es por eso que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, el regalo de Dios. Lo que los israelitas no podían salvarse de los egipcios, nosotros tampoco podemos salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que Dios tuvo que enviar el Cordero de Dios. Y mira esa gran noticia que Juan el Bautista está predicando. Viene ahí
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús, el Salvador del pecado, del mundo, es la esperanza de las naciones. Es el último sacrificio que de una vez por todas paga por los pecados del hombre. Hermanos, les animo que asistan a la escuela dominical, porque tratamos todos estos temas hoy día del pecado y de que Cristo, el Cordero, es el que es un sacrificio una vez por todas. Natán lo explicó muy claramente esta mañana, y acá lo vemos en Hebreos 10 también otra vez. Dice Hebreos 10 que a través de la sangre de animales nadie puede ser perfecto, ya que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. A pesar de que la ley les exige estos sacrificios, no agradan a Dios. Aunque la ley exigía los sacrificios, aún así Dios no estaba agradado con los sacrificios, porque esos sacrificios no agradan a Dios. Lo que agradaba a Dios era el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Y es por eso que en Hebreos 10:10 nos explica: el sacrificio del cuerpo de Jesús en la cruz, ofrecido una vez por todas, es lo que nos hace santos ante Dios. Es el Cordero de Dios que satisface la ira de Dios y nos libra de la muerte del pecado. Es la sangre de Jesús que nos hace puros y santos. ¿Entienden lo que está haciendo Juan el Bautista? Ya no estamos tan interesados en Juan el Bautista, ¿no? Más bien estamos más interesados en su mensaje, que ya llegó el Mesías, que nosotros somos pecadores y el Mesías es nuestra única esperanza. Él es el Salvador que quita el pecado de los hombres. Él es el sacrificio una vez por todos que nos puede salvar. Juan el Bautista trabajó para enderezar el camino para el Señor, como dice Lucas 3:6, a fin de que todos verán la salvación de Dios. Pero ¿saben que nosotros también tenemos este mismo trabajo? Quizás no exactamente lo mismo, pero nosotros también somos llamados para enderezar el camino del Señor a fin de que todos verán la salvación de Dios. Mateo 28, 19 al 20, conocido como la Gran Comisión, nos llama como iglesia para ir a todas las naciones haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan Bautista ilustra en su vida que él estaba dedicado a este fin. Él deseaba que la gente vea la salvación de Dios. Sin embargo, es mi temor de que muchos cristianos prefieren simplemente ser buenos vecinos, buenos ejemplos para los demás. Nos gusta a nosotros vivir vidas buenas y pensamos que eso es suficiente para que la gente se salve. Espero que ellos me preguntan acerca de mi Salvador, ¿no? Muchas veces tenemos esa tendencia. Hay una cita popular que dice: predica el Evangelio tanto como sea posible y si es necesario usa palabras, de Francis de Assisi. Es un dicho interesante, pero un dicho también problemático, porque en su esencia no es correcto. Nuestras vidas no son el Evangelio. Nosotros no somos el Evangelio. Y nuestras vidas no demuestran el Evangelio siempre. Es cierto que nuestra vida puede reflejar y puede dar testimonio del Evangelio y la evidencia del Evangelio reinando en nuestras vidas, pero es aún mucho más importante que la gente escuche el Evangelio, que escuche de Cristo. ¿Cómo oirán si no escuchan? Dice Hebreos. ¿Te das cuenta que el Evangelio no se trata de ti ni de mí? Se trata de nuestro Señor Jesús. Es por eso que en vez que tratar de vivir solamente para que la gente conozca de Cristo, aunque también es importante, nosotros debemos de proclamar a Cristo, como lo hizo Juan el Bautista. Sé que lo que Francis de Asís quería hacer era decir de que es muy importante que nuestras vidas coinciden con nuestra fe. Es muy importante, ¿no? Nuestra fe debe producir frutos en nuestra vida y debe proclamar el Evangelio, eso también. Pero el Evangelio en sí es la persona de Cristo, no son nuestras buenas morales. La vida de Jesús y el sacrificio que Él dio para nosotros debe ser nuestro enfoque, no nuestras vidas. Simplemente no se trata de esforzarnos más
Quizás han visto a un niño tratar de prender un interruptor. Digamos que está acá arriba y el niño está a la mitad de la altura. No importa cuánto trate de alcanzarlo, no va a poder alcanzarlo solo. ¿Qué tal si se sienta ahí y dice, quiero alcanzar? Y está pensando mentalmente, quiero alcanzar. ¿Va a poder? No va a poder. Y muchas veces somos como ese niño. Tratamos de alcanzar la gloria de Dios. Pensamos que si pensamos más y tratamos más fuerte, podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero no vamos a alcanzar. Solo Cristo alcanza la gloria de Dios. Y solo Cristo nos puede dar esa gloria, si creemos en Él. Juan el Bautista por eso predicaba de Él. Quería enderezar el camino y quitaba los obstáculos para que la gente pudiera creer en Cristo. Pero para tú y yo, ¿cómo es? Es difícil, ¿no? Es difícil quitar los obstáculos de nuestra vida. Yo les aseguro que yo no quiero la vida de Juan el Bautista. Creo que ninguno de nosotros queremos vivir como él. Nosotros queremos las cosas que tiene el mundo. Queremos carros, casas, televisores, celulares. Queremos buenos trabajos. Queremos éxito en nuestra vida. Queremos familias lindas. Queremos novios, novias, esposos, esposas. Queremos muchas cosas. Porque el mundo lo tiene y nosotros queremos lo mismo. No queremos la vida de Juan el Bautista, no. Pero ¿sabes qué? El Señor dice que donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. El Señor dice que si tus tesoros están aquí en esta tierra, ahí está tu corazón. Juan el Bautista no tenía sus tesoros en esta tierra. A él no le importaba su ropa. A él no le importaba su trabajo, su fama. Él solo estaba preocupado por una cosa: levantar el nombre de Cristo. Y en todas sus palabras, en todos sus hechos, él levantaba a Cristo. Él buscaba primero al reino de Dios. Él amó al Señor con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Pero nosotros, sinceramente, no queremos esa vida. Nosotros queremos la vida de lujo, queremos nuestro cielo aquí en la tierra. Pero hermanos, ese camino, esa búsqueda de tener todo aquí en la tierra, no es la búsqueda de un hijo de Dios, no es el camino del Hijo de Dios. No, es el camino a la muerte, buscar satisfacción en las cosas de este mundo. El camino a la vida es la vida que dedica todo su ser, su corazón, su alma, su fuerza, su mente al Señor Jesucristo. Hermanos, ahí quiero terminar, porque realmente es muy obvio que si nosotros tenemos nuestros tesoros aquí en esta tierra, no nos va a ir bien. Pensamos nosotros muchas veces de que Dios no va a proveer por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la alternativa, buscamos suplir nuestras necesidades. No confiamos en nuestro Dios, confiamos en nosotros mismos. ¿Y qué pasa? ¿Acaso somos exitosos porque hemos hecho eso? ¿Acaso somos felices? ¿Acaso estas cosas nos llenan la alegría y paz que solamente Cristo nos puede dar? No, hermanos. Dice el Señor, no tengas tus tesoros aquí en este mundo. Más bien busca primero el reino de Dios. Despójate de todo menos a Cristo. Enfócate solo en Cristo. Y ahí tendrás la paz y la alegría. Aunque no parezca al mundo, Juan el Bautista no es un modelo para muchas personas. Pero él sinceramente dedicaba su vida a Cristo. Y despojándonos de todas las cosas de este mundo, nosotros también podemos dar nuestro todo. Y que Cristo sea nuestro todo también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu mensaje. Te damos gracias por tu siervo Juan el Bautista, Señor. Y el trabajo que hizo él de proclamar a Cristo, Señor. El único Cordero. La única esperanza que tenemos. Señor, cuánto quisiéramos nosotros ser como Él. Sinceramente, en la profundidad de nuestros corazones, Señor, quisiéramos
ser más como Él, predicando el Evangelio en todo momento. Ayúdanos, Señor, a que Tú seas nuestro todo en todo, Señor, a despojarnos de todas las cosas de este mundo y tener nuestro tesoro en Ti. Señor, gracias por todo esto. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.